Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre las patologías de la función sexual a nivel situación-estímulo sexual, específicamente de las patologías en la variable frecuencia específica y la variable respuesta sexual. Yo soy Juan Herrera y junto a mi compañera Valentina Gouveia vamos a hablar sobre este tema. Antes de comenzar a indagar sobre las patologías en estas variables, es importante hablar sobre el marco teórico que se utilizó para esta investigación. En este caso, utilizamos el Manual Diagnóstico de las Enfermedades en Sexología, el cual está respaldado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual. Su importancia reside en el propósito de estandarizar los criterios diagnósticos en la región, permitiendo que los profesionales hablen un lenguaje en común, y tiene como objetivo establecer a la sexología como una ciencia autónoma, separándolo de la psicología y la psiquiatría. Entre los fundadores más ilustres de este manual tenemos a el doctor Fernando Bianco, quien fue un psiquiatra venezolano que ayudó en la creación de este manual. Antes de hablar sobre las patologías, es necesario entender qué es la variable frecuencia específica. Más específicamente, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia se define como el número de veces que una persona activa su función sexual en un periodo determinado de tiempo. Es un continuo que varía entre individuos y está sujeta a cambios por factores biológicos, psicológicos y del entorno. Antiguamente, este concepto se conocía como libido, deseo o necesidad. Dentro de lo que se considera un rango de variabilidad fisiológica, las fuentes clasifican a las personas en tres categorías principales según el intervalo de su activación sexual. Están las frecuencias altas, que son aquellas personas en las que la activación ocurre cada 1, 2, 3 o 4 días. La frecuencia media, en ellas la activación se da en intervalos de cada 5, 6, 7, 8 o hasta 9 días. Y por último, la frecuencia baja. En este grupo, la activación sucede cada 10, 11, 12, 13 y hasta 14 días. Cabe resaltar que una frecuencia solo se considera una patología cuando se vuelve específica y persistente fuera de estos rangos, o cuando su cumplimiento interfiere con las responsabilidades diarias del sujeto o afecta gravemente la estabilidad de la pareja. Comencemos entonces a hablar sobre las patologías de la variable frecuencia específica. Comenzando con la frecuencia excesivamente alta, tradicionalmente llamada ninfomanía en las mujeres y satiriasis en el hombre. Se caracteriza por una necesidad de activación sexual tantas veces al día que obliga a la persona a abandonar sus responsabilidades y rutinas habituales. En su etiología tenemos que, aunque la etiología de estas patologías es desconocida, se han identificado diversas asociaciones y factores predisponentes, entre ellos los factores orgánicos, asociados a condiciones médicas como la epilepsia del lóbulo frontal y temporal, tumores cerebrales y diversos desórdenes endocrinos. También tenemos el factor aprendizaje, que puede ser entendida como una conducta aprendida a lo largo de la historia del individuo y antecedentes personales. Con frecuencia, estos pacientes reportan haber tenido una niñez muy difícil y pueden presentar rasgos de personalidad antisocial. En los criterios diagnósticos tenemos la interferencia operativa y la inestabilidad relacional. La interferencia operativa habla sobre la necesidad de activar esta función sexual, en la cual ocurre tantas veces al día que obliga a las personas a abandonar sus actividades, tanto laborales, familiares como escolares, impidiendo el cumplimiento de sus responsabilidades habituales y el seguimiento de una rutina diaria. Y en la inestabilidad relacional, el individuo suele mostrar una alta inestabilidad en todas las áreas de su vida y presenta dificultades para establecer vínculos afectivos profundos, recurriendo frecuentemente a la promiscuidad. Sobre el abordaje, tenemos que es necesaria una evaluación médica, sobre todo una evaluación neurológica, debido a su asociación con la epilepsia del lóbulo temporal y frontal, y también una evaluación endocrina, monitoreando los niveles de testosterona y disfunciones en el eje del hipotálamo. También tenemos un abordaje farmacológico utilizando inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina con el objetivo de frenar la urgencia biológica mientras se trabaja en la parte conductual. Asimismo, una intervención psicoterapéutica conductual con técnicas como el análisis funcional de la conducta y las técnicas de control de estímulos. La siguiente patología es la frecuencia excesivamente baja, también denominada anorexia sexual o síndrome de pobre respuesta sexual.
Se define por una activación escasa de la función sexual, ocurriendo aproximadamente una vez cada 2, 3 o hasta 4 meses. En su etiología tenemos factores educativos, los cuales hablan de antecedentes de educación muy ortodoxa o principios educativos muy rígidos. Asimismo, enfermedades sistémicas como anemia o hipotiroidismo y trastornos psicológicos. En ocasiones es la primera manifestación de una depresión encubierta. En sus criterios diagnósticos tenemos la frecuencia de activación. Como mencionamos anteriormente, la activación de la función sexual es muy escasa, ocurriendo apenas una vez cada 2, 3 o 4 meses. El impacto relacional, aunque es una patología individual, repercute con frecuencia en la estabilidad del funcionamiento de la pareja, generando discordias, estrés o incluso el divorcio. Y la persistencia. Este cuadro es de curso crónico, a menos de que se reciba un tratamiento especializado. Sobre el abordaje, al igual que la frecuencia excesivamente alta, se necesita realizar una evaluación médica, sobre todo un perfil hormonal y una revisión de la medicación actual, puesto que muchos fármacos apagan la frecuencia sexual. Si el paciente está tomando antidepresivos o beta bloqueadores para la atención, incluso anticonceptivos orales, se coordina con un médico tratante para evaluar un cambio en la molécula. También tenemos una intervención psicoterapéutica especializada en la reestructuración cognitiva y la focalización sensorial individual. Entramos ahora a las patologías asociadas a la pareja. En este caso, el síndrome de incompatibilidad de la frecuencia de funcionamiento. Se presenta cuando dos miembros de la pareja poseen frecuencias de funcionamiento dispares entre sí. Por ejemplo, un miembro puede tener una frecuencia alta mientras el otro posee una frecuencia baja, lo que genera una crisis en la relación. En la etiología tenemos el desajuste de los rangos de variabilidad fisiológica. La causa primaria es la disparidad biológica o de aprendizaje en las frecuencias individuales de cada miembro. Mientras uno de los integrantes tiene un ritmo de activación corto, el otro posee uno largo. Y también tenemos errores de concepto. Estos errores acerca de la función sexual son comunes en miembros de la pareja. Estas ideas erróneas suelen alimentar interpretaciones negativas, lo cual agrava la situación y conduce a una discordia marital. En los criterios diagnósticos tenemos la preservación de la función individual. Cada miembro de la pareja por separado posee una función sexual preservada y es capaz de funcionar operativamente en el autoejercicio o con otras personas. El problema surge únicamente en la interacción de la pareja. La frecuencia dispar se confirma la existencia de ritmos de activación notablemente diferentes. La persistencia y la recurrencia. La falta de acoplamiento no es un evento ocasional, sino un patrón repetitivo y constante. Y por último tenemos el impacto en la relación. Esta incompatibilidad genera situaciones de crisis y conflictos significativos que afectan la estabilidad y la armonía en la pareja. Para el abordaje es necesario un enfoque sexológico especializado, centrado en la corrección de errores cognitivos y un tratamiento sexológico de pareja. Para empezar a hablar sobre la variable respuesta sexual es necesario explicar algunos conceptos muy importantes aquí, sobre todo el qué es la respuesta sexual. Se entiende como un conjunto de cambios físicos y neurológicos que ocurren en el organismo como consecuencia de una situación o estímulo sexual. Estos cambios se manifiestan a través de una secuencia átomo-hormo-vasconeural en el cuerpo. Estos cambios se agrupan en tres grandes fenómenos fisiológicos: el fenómeno de tumescencia, el fenómeno de contractibilidad muscular y el fenómeno de detumescencia. También es importante comprender el ciclo sexual. La respuesta sexual sigue un ciclo compuesto por 4 fases. Primero tenemos la fase de excitación, luego tenemos la fase de meseta, la fase de orgasmo y por último la fase de resolución. Para considerar que la respuesta sexual está preservada, debe existir un rango de variabilidad fisiológica que permita que estas fases ocurran de manera integral ante el estímulo. Ok, de esta manera podemos empezar a hablar sobre las patologías a nivel de la variable respuesta sexual en el hombre. Ok, primeramente tenemos en las patologías de la variable respuesta sexual en el hombre la disfunción eréctil, que se caracteriza por la ausencia de las fases de excitación o meseta en el ciclo sexual. Consiste en una alteración en el fenómeno de tumescencia, lo que se traduce como la incapacidad del individuo para obtener o mantener una erección operativa. En su etiología, entendiendo que la disfunción siempre implica una alteración del componente anátomo-vasco-hormoneural,
En su etiología podemos encontrar enfermedades sistémicas como la diabetes, alteraciones hormonales, por ejemplo, puede ser la primera manifestación de una prolactinoma, enfermedades locales como la enfermedad de Peri-Náhuatl. Esto lo vamos a editar también. Ok, entre las enfermedades de la respuesta sexual en el hombre tenemos la disfunción eréctil, que se caracteriza por la ausencia de las fases de excitación y o de meseta en el ciclo sexual. Consiste en una alteración en el fenómeno de tumescencia, lo que se traduce con la incapacidad del individuo de obtener o mantener una erección operativa. Entendiendo que la disfunción siempre implica una alteración del componente átomo-vasco hormoneural, su etiología podemos encontrar enfermedades sistémicas, alteraciones hormonales, enfermedades locales, condiciones psiquiátricas, efectos farmacológicos y factores de aprendizaje. Sobre sus criterios, tenemos que principalmente es el principal motivo de consulta, y es que las personas se ven en la incapacidad de mantener esta función sexual, lo que les genera malestar, y siempre que vienen a consulta, esto es lo primero que manifiesta. Tenemos también la persistencia y la recurrencia, la manifestación universal, que la alteración debe presentarse tanto en el ejercicio de pareja como durante el autoejercicio, y que no es situacional. Debe ser un evento que solo ocurre con ciertas personas o en situaciones específicas. No debe ser un evento que solo ocurre con ciertas personas o en situaciones específicas. Sobre el abordaje tenemos que realizar una evaluación médica, tanto un perfil hormonal como una valoración cardiovascular y metabólica. Asimismo, tenemos el abordaje sexológico-conductual, que se centra en aspectos cognitivos y relacionales. También tenemos la disfunción eyaculatoria. Se define por la ausencia de la fase orgásmica. En la disfunción eyaculatoria, el fenómeno alterado es la contractibilidad muscular. El varón no experimenta el clímax mecánico, y aunque eventualmente el pene vuelve a su estado de reposo por fatiga física, esta fase no se da de la manera explosiva y natural propias de una eyaculación. En su etiología, del mismo modo que se enfatiza el enfoque integral, señalando que estas patologías implican siempre una alteración del componente anátomo-vasco hormoneural. Tenemos entonces factores orgánicos como enfermedades locales y efectos de fármacos también pueden influir en esta patología. Sobre todo también tenemos condiciones psiquiátricas y factores de aprendizaje que suelen ser muy condicionantes ante la presentación de estos síntomas. En los criterios diagnósticos tenemos, al igual que el anterior, que sigue siendo como el principal motivo de consulta para estos pacientes, debido a que esto afecta recurrentemente su vida sexual. También tenemos que es una manifestación universal. La falla debe ocurrir tanto en el ejercicio de pareja como en el autoejercicio. Y la persistencia y la recurrencia. No debe ser un evento ocasional, sino que debe presentarse de manera persistente en la vida sexual. Para el abordaje tenemos que realizar una evaluación médica, descartando factores neurológicos y los fármacos. Y por último, un abordaje sexual conductual relacional, con educación y reestructuración cognitiva, técnicas conductuales de aproximación sucesiva y por último, pero muy importante, el trabajo de pareja. Ok, primero que nada, buenas tardes. Como bien mencionó mi compañero, mi nombre es Valentina Gobella y a continuación, en consecuencia con lo anteriormente abordado en nuestra ponencia, me tocará hablar de las patologías a nivel de la respuesta sexual, específicamente en la mujer. Desde acá estaré abordando el análisis de las principales disfunciones sexuales femeninas, incluyendo por supuesto su etiología, criterios diagnósticos, específicamente según el Manual de Sexología Latinoamericano, mejor conocido como FLASES, y por supuesto el DSM-5, mejor conocido como Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, específicamente en su quinta edición, y opciones de intervención psicológica y médica. Primeramente me gustaría acotar que esta diferenciación entre el FLASES y el DSM-5 se hizo porque en primera instancia conocemos que en la actualidad se desconocen o se han actualizado diversas terminologías abordadas en la sexología. Esto no se ahonda para hacer específicamente una mayor autorización de cuál es mejor que el otro, sino entre mejor conozcamos es muchísimo mejor, es muchísimo mejor. Es por eso. Ahora bien, como explicó mi compañero, la respuesta sexual en el individuo puede verse influenciada por la frecuencia con la que ocurren las relaciones sexuales, por el contexto en el que se desarrollan y por la fase específica de la respuesta sexual en la que se presenta la alteración.
Es en este sentido en donde las disfunciones sexuales no deben entenderse en absoluto únicamente como una ausencia de la actividad sexual, que es lo que mayormente pensamos cuando abordamos este tema, sino simplemente como alteraciones en los mecanismos fisiológicos, psicológicos y no menos importantes que relacionales, que permiten el desarrollo adecuado de la respuesta sexual humana, que como bien sabemos todos la tenemos. Es aquí desde es aquí en donde partimos de esta base, específicamente el Manual Latinoamericano de Sexología, proporcionado, como bien mencionó mi compañero, por el doctor Bianco, venezolano innato, que propuso una clasificación junto a otros colegas de las disfunciones sexuales femeninas centrada en los procesos fisiológicos que intervienen en la respuesta sexual. Aquí nos basamos únicamente en la fisiología del cuerpo, nada más que eso. Es por aquí que para comprender esta clasificación es importante recordar que dicha respuesta se sostiene de tres fenómenos sumamente importantes. En primer lugar, nos encontramos con la tumescencia. Cuando hablamos de la tumescencia, entendemos que básicamente es el aumento del flujo sanguíneo hacia los órganos genitales durante la excitación. Es decir, cuando se genera una alteración, es decir, cuando se genera este incremento, básicamente nuestros genitales, es decir, ya sea la vagina o el pene, pues este se levanta y genera una respuesta ante este estímulo. Básicamente genera una congestión vascular, una sensibilidad y por supuesto una lubricación vaginal, que como bien sabemos es sumamente importante en este proceso. Bueno, en segundo lugar encontramos la contractilidad orgásmica, que básicamente corresponde a las contracciones involuntarias de los músculos del suelo pélvico que se producen durante el orgasmo y que son esenciales para la vivencia de placer sexual. Es decir, básicamente cuando en la vagina se adentra el pene y tiende a contraerse. Y en tercer lugar nos podemos encontrar con la detumescencia, que básicamente es el proceso de desactivación fisiológica del organismo en el cual los tejidos regresan a su estado después de la respuesta sexual, es decir, después de que ésta se finaliza vuelve a reintegrarse. Básicamente cuando alguno de estos procesos se altera, se afecta toda la secuencia de la respuesta sexual. Es en este sentido en donde Manual nos describe la disfunción orgásmica tipo 1, que vamos a abordar a continuación. Muy bien, es aquí en donde nos encontramos con la disfunción orgásmica tipo 1 o mejor conocida también como la frigidez, según la FLACES, ya que ciertamente no se rige por un solo factor, sino que va derivado desde asociado a factores psicológicos, biológicos y sociales. Ciertamente, desde los factores biológicos podríamos incluir alteraciones hormonales, enfermedades crónicas, efectos secundarios de medicamentos o condiciones neurológicas. Y bueno, en cuanto a los factores psicológicos, entendemos de que en esta parte de disfunción orgásmica, la mujer nunca ha tenido un orgasmo por ninguna vía, es decir, nunca se ha ejecutado esta resolución. Ciertamente existe un dato de que entre el 10% y el 15% de las mujeres han sufrido de esta fase, es decir, no han concluido esta excitación. Esto puede ser también ligado a una educación altamente represiva, es decir, dogmas religiosos rígidos o tabú familiares donde el sexo se ha asociado ciertamente con la culpa, el pecado o las. Y por supuesto, por último, nos podemos encontrar con los factores relacionados, ya sean como los conflictos de pareja, la falta de comunicación o una ausencia de estimulación que, como podemos notar, es un poco cotidiana. En este caso, como estamos hablando del manual de FLACES, en sus criterios diagnósticos, ciertamente esto afecta la fase de respuesta a la unidad de ejecución de forma total, la excitación, meseta orgásmica y la resolución. Por lo tanto, el abordaje iría sumamente necesario desde la parte de una psicoeducación sexual, ya que, como bien sabemos, afecta en forma psicológica la mujer. Sería bueno psicoeducarla, enseñándole que esto es totalmente normal. Además, me gustaría mencionar, por ejemplo, el programa de masturbación dirigida por Heyman y Lopiccolo. Al momento de la búsqueda me pareció sumamente importante porque, ciertamente Julia y Heyman y Lopiccolo, mejor conocido como Julia y Joseph, son dos figuras fundamentales en la historia de la psicología clínica y específicamente de la sexología contemporánea. Ellos son sumamente reconocidos y en este caso el programa de masturbación dirigida nos indica y busca eliminar básicamente esa ansiedad de rendimiento que puede circular al momento del acto del ejercicio de la función sexual. Básicamente se ocupa en reestructurar estos mitos y guiar a la mujer
autoconocimiento de su propia respuesta sexual de forma gradual, es decir, psicoeducarla poco a poco para poder llegar a este orgasmo. De igual manera, por supuesto, está la reestructuración cognitiva y el descondicionamiento y la reeducación, es decir, descondicionar a la persona a lo que estaba conocido hasta poder guiarla a un formato un poco más sano. Es ahora en donde nos encontramos, por consiguiente, con la disfunción orgásmica tipo 2. Es importante aclarar que, a diferencia de la disfunción orgásmica tipo 1, en la disfunción orgásmica tipo 2 sí hubo una excitación conservada, pero la persona básicamente generó un fallo en el orgasmo, es decir, no lo culmina. Es decir, básicamente el manual nos explicaba que la respuesta sexual estaba activa, pero un factor actual la volvió no operativa, es decir, no funcional. Cuando abordamos la disfunción orgásmica tipo 2, básicamente esta se describe como una alteración en la fase final de la respuesta sexual, en la cual la mujer ciertamente sí logra presentar excitación y desarrollo de las fases iniciales de la respuesta sexual, que como bien sabemos en la disfunción orgásmica tipo 1 no se presenta, pero en esta existe una dificultad persistente para alcanzar el orgasmo y en consecuencia también se ve afectada la fase de resolución o de tumescencia. Aquí la tumescencia y excitación pueden estar conservadas, pero la alteración se centra principalmente en la contractibilidad orgásmica. Es decir, básicamente existe una incapacidad de generar las contracciones musculares rítmicas del suelo pélvico necesarias para la experiencia orgásmica que se genera en el ejercicio de la función sexual. Desde el punto de vista etiológico, esta condición también es multifactorial como la anterior. Esta puede estar relacionada nuevamente por factores psicológicos como la ansiedad de desempeño, es decir, esa necesidad de hacerlo bien, esa necesidad de acabar, la preocupación excesiva durante la relación sexual, distracción cognitiva, baja conexión emocional con la pareja, es decir, conflictos graves de pareja como la monotonía o desconfianza, como podemos presentar en las láminas, pero también pueden influir factores biológicos como alteraciones pues, hormonales o el uso de ciertos medicamentos. O, por ejemplo, el uso de antidepresivos como lo puede ser la fluoxetina o la sertralina, que, bueno, estas ciertamente interfieren no solamente en la calidad de vida, sino también, pues, por supuesto, en la respuesta orgánica. En cuanto a los criterios diagnósticos, bueno, podemos aclarar y, como bien lo mencioné anteriormente, valga la redundancia, Bianco detecta que la respuesta sexual estaba activa en su variante, pero un factor actual la volvió no operativa. Es decir, aquí la respuesta sexual no está globalmente afectada, sino que el problema se localiza específicamente en la fase orgásmica. El abordaje terapéutico, bueno, nuevamente requiere la intervención del sexólogo, quien evalúa el funcionamiento sexual de manera integral e identifica los factores que están interviniendo en la respuesta orgánica. Por supuesto, en dado caso de que la persona esté en proceso de tratamiento psiquiátrico, coordinar cambio de fármacos con psiquiatría, la focalización sensorial, sumamente importante. Como bien sabemos, existe una mala percepción de que para llegar a este punto límite se utiliza solamente la penetración. Esto no es cierto. Según la Clínica Mayo, el 75% o el 80% de las mujeres no alcanza el clímax con penetración exclusiva. Es decir, ellas necesitan de una estimulación del clítoris. Es decir, sería bueno recomendar a la paciente ir iniciando gradualmente con caricias para quitar esta presión al momento del coito. Y por supuesto, la masturbación guiada. Enseñarle a la paciente a guiar y orientar su propio proceso sexual. Ahora bien, por consiguiente, desde la parte del DSM-5, tal cual como ocurre con el tipo 1, los criterios son los mismos, pero aplicados al contexto específico. Básicamente, el DSM-5 nos explica que, a diferencia del FLACES, esta no organiza la difusión por fases fisiológicas, sino por supuesto por la presencia de dificultad persistente para alcanzar el orgasmo a pesar de una estimulación adecuada. Esta establece que los síntomas pues deben mantenerse aproximadamente durante 6 meses, presentarse en la mayoría o casi todas las experiencias sexuales y generar un malestar clínicamente significativo que afecte a la cotidianidad de la mujer. Esta también, como la anterior, nos permite especificar si la alteración es de por vida o adquirida. Esto nos permite, por supuesto, una evaluación más precisa y orientada a la intervención y, por supuesto, poder generar un éxito de ella. El abordaje, tal cual como el anterior mencionado, una terapia sexual de pareja,
trabajar en esa reestructuración de la dinámica sexual, un entrenamiento en la comunicación asertiva para expresar necesidades en la cama y la focalización sensorial, sumamente importante. Es decir, la integración de la estimulación clítoris-coites sin presiones orientadas a la meta. Ahora bien, por consiguiente, antes de abordar las alteraciones musculares a nivel vulvar durante la fase de excitación, es importante conocer un poco y de forma concreta qué son los músculos pubococígeos. Pubococígeos. Muy bien, los músculos pubococígeos, específicamente de forma concreta, nada más y nada menos que forman parte del suelo pélvico. Es decir, son un conjunto de músculos ubicados en la base de la pelvis que rodean estructuras como la vagina, la uretra y el recto. Básicamente, su función es sostener los órganos pélvicos anteriormente mencionados y controlar el cierre y la relajación de la zona en la respuesta sexual. Estas participan en la excitación y en el orgasmo mediante contracciones involuntarias que aumentan el placer. Aparte de esto, las alteraciones de esta musculatura se clasifican según la desviación de su tono basal en dos categorías funcionales que afectan la operatividad de la respuesta sexual. Es aquí en donde nos encontramos con las contracciones hipertónicas, mejor conocida como el vaginismo, pero específicamente las contracciones hipertónicas significan que los músculos están demasiado tensos o contraídos de forma involuntaria. Estos tienen un origen multifactorial basado en un mecanismo neurobiológico de defensa y pues los criterios diagnósticos nos dicen que la conducta no es operativa porque el espasmo muscular impide físicamente el coito, bloqueando la actividad sexual. Y por otra parte nos encontramos con las contracciones hipotónicas, pues básicamente es lo contrario, los músculos están débiles o con poco tono. Esto se conoce como debilidad del suelo pélvico o debilidad pubococígea y puede disminuir la sensibilidad sexual y la intensidad del orgasmo. Esto puede tener factores mecánicos y hormonales que vencen la resistencia del músculo y por supuesto en sus criterios nos explican que afecta la fase de respuesta. Hubo un término bastante interesante al momento de la búsqueda, ya que además del vaginismo existe una terminología conocida como la dispareunia. El manual no lo considera en esta parte porque es básicamente un dolor genital persistente antes, durante o después del coito, por lo que no entra en esta categoría. Antes de abordar un poco desde la parte del DSM-5, me gustaría mostrar este video para poder entender un poco lo que es el vaginismo. Perdón, ¿Quién iba a querer estar con una mujer que no puede tener sexo? ¿De qué otras formas tener vaginismo afectó o impactó otras áreas de tu vida? Donde más me afectó obviamente fue con mis parejas, pero sobre todo la creencia en la que nadie me iba a amar y yo no podía estar con nadie porque ¿quién iba a querer estar con una mujer que no puede tener sexo? Eso era muy devastador para mí. Ahora bien, para ir terminando es importante mencionar la alteración vascular a nivel vaginal durante la fase de excitación. Cuando mencionamos esto, es importante conocer. Estos están directamente relacionados nada más y nada menos con el fenómeno de la tumescencia, es decir, básicamente el aumento de flujo sanguíneo hacia los genitales que permite la congestión de los tejidos y la lubricación vaginal. Este proceso es fundamental para que la respuesta sexual se desarrolle de manera adecuada, ya que facilita la excitación, reduce el dolor durante la penetración y favorece el placer sexual. Básicamente es donde esto ocurre porque el estímulo sexual activa el sistema nervioso abriendo las arterias pélvicas y básicamente la sangre llena los vasos de la vagina a gran presión formando que esto se filtre y que la lubricación haga efecto. Es aquí cuando este mecanismo vascular puede ser alterado donde se presentan dos situaciones. En primer lugar, nos podemos encontrar con el déficit de lubricación vaginal. ¿Qué ocurre cuando no hay una adecuada respuesta de lubricación durante la excitación? Esto puede generar una sequedad vaginal que, como bien sabemos, genera molestias, ardor o dolor durante las relaciones sexuales y suele estar asociado a factores hormonales como la disminución de estrógenos en la menopausia, el uso de anticonceptivos hormonales, algunos medicamentos, estrés o ansiedad. Y la segunda situación es el exceso de lubricación vaginal, en la cual se produce una lubricación mayor de lo habitual, aunque generalmente no se considera una patología grave. Puede generar ciertamente una incomodidad, disminución de la sensibilidad o interferencias en la percepción del estímulo sexual en algunas mujeres, pero a diferencia de la otra no es tan grave. En los abordajes, en el caso del exceso de lubricación vaginal, nos podemos encontrar con las medidas conductuales como el secado manual de la zona antes del coito y el entrenamiento de la pareja en posiciones coitales de cierre. Es decir, practicar diversas posiciones para recuperar mecánicamente el roce de las paredes vaginales y en el caso del déficit de lubricación, si es hormonal, derivar a consulta médica para estrógenos locales y por supuesto la terapia sexológica. Por lo que bien entendemos que la respuesta sexual no es un evento aislado ni puramente biológico, sino un proceso integral que puede generarse por diversas factores.
afectando no solo el momento de la relación sexual, sino también el deseo, la frecuencia y la calidad de la vida sexual en general, tal como se evidenció en la expuesta por mi compañero y en el desarrollo de estas disfunciones sexuales en las mujeres. Como decía William Master, la sexualidad humana no es solo función del cuerpo, sino también de la mente y de la relación con el otro, lo que resume que cualquier alteración en este equilibrio puede modificar profundamente la experiencia sexual y su contenido en el tiempo. Es sumamente importante tomar en consideración la frecuencia de la respuesta, el tratamiento desde la parte del modelo biopsicosocial y el peligro de patologizar las variaciones naturales. Muy bien, sin nada más que agregar, me despido con mi compañera.